¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. El titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, Nadine Argañarás, realizó un informe que refleja las variaciones que sufrió el poder adquisitivo de los jubilados argentinos desde 2023 hasta agosto de este año. Argañarás marcó una diferencia entre las personas que cobran solo el haber jubilatorio y quienes perciben la mínima más el bono de 70.000 pesos. Su estudio plantea que las personas que integran el primer grupo en los últimos meses registraron una mejora del 9% con respecto a 2023, mientras que las del segundo grupo aún reflejan una pérdida del 5% con respecto al mismo año. Sin embargo, el informe también indicó que los ingresos de este sector de la sociedad registraron niveles que están por debajo de los de 2017. Los jubilados que solo cobran el haber durante el periodo de 2023 hasta agosto de 2025 presentaron una pérdida de 41%. Esto implica que en la actualidad, para llegar nuevamente a los valores de ingresos registrados en 2017, requieren un aumento del 70%, mientras que aquellos jubilados que perciben el salario mínimo con el bono de 70.000 pesos tienen una pérdida acumulada del 23% con respecto a 2017. Esto significa que para volver a esos niveles necesitarían un incremento del 30%. Y mientras todo esto pasaba en el recinto, en la calle hubo una movilización donde, por supuesto, se siguió muy de cerca cada una de las votaciones y la previa a los debates. Desde la Plaza del Congreso, el Hospital Garrahan y las universidades públicas pidieron por la implementación de ambas leyes con urgencia. Festeja el Garrahan, festeja la universidad pública. El hospital y también universitarios se habían congregado desde hoy en horas de la mañana en la puerta del Congreso. Ahora necesitamos que se implemente ya. Necesitamos la implementación efectiva y total de la ley. Y tiene que ser ahora, inmediatamente. No podemos esperar, no tenemos tiempo. Lo mismo que la discapacidad, lo mismo que las universidades. Necesitamos que ya se implemente la ley. Hasta mañana a las 7 de la mañana, el Garrahan realiza un paro de actividades.
Nosotros estamos en un paro que empezó anoche a las 21 horas y que se extiende hasta mañana a las 7. Comenzó octubre y los trabajadores asistenciales y administrativos del Garrahan recibieron el primero de 4 bonos. Quienes realizaron paro durante este último tiempo recibieron el bono, pero con descuentos. Bien, recibimos descuento salarial por el tema de los días de paro, que nos descontaron 2 días al turno noche, yo soy nocturno, licenciado en enfermería, y muchos de mis compañeros se han descontado un grueso bastante, por ejemplo, 330.000 pesos. Recibimos estos bonos, a la vez recibimos los descuentos, es como no recibir el bono, y en diciembre se termina, o sea que en diciembre, a partir del sueldo de enero, tendríamos de nuevo el mismo poder adquisitivo nulo que tenemos hasta ahora. A pesar de que ambas cámaras rechazaron el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad y de esta manera se promulgó la ley, no se puede aplicar, según aseguró el gobierno, porque no hay presupuesto. Universitarios y el Garrahan temen que pase lo mismo. Pero necesitamos que la ley se implemente, porque mientras tanto el hospital sigue intervenido, sigue el desfinanciamiento, el vaciamiento. La idea es seguir peleando, seguir luchando, seguir moviendo todos los hilos que podamos para que esto se termine de implementar. Con los vetos rechazados, se abre la incógnita sobre cuánto tiempo tendrá que esperar la salud y la universidad para recibir el presupuesto que necesita. La lucha parece conquistada, pero hasta que no sea implementada con urgencia, la victoria es parcial. Tenemos nada que ver con esos empresarios, bueno, u otros, que usted lo sabrá bien, presidente, que terminan viajando por favor, en aviones privados de amigos narcos, ¿no? Para hacer sus campañas. Le estoy haciendo planteos que le al digo ministro, que redondee la respuesta diputado, y la acá no está en la cancha de fútbol para pedir Cárcel Ovala. Acá hay reglas por de favor, juego. Por solidaridad, no está en Twitter, por respeto no está en Twitter, a sus diputado, colegas, no está en deje Twitter, de hablar, diputado. listo. Algo que ocurrió en el Congreso entre Del Caño y Espert ahora toma relevancia, porque Nicolás Del Caño, y Miriam Bregman siempre sugiere que por eso Espert las tiene muy apuntadas, los tiene y las tiene. Del Caño lo dijo en la cara, Espert, todo lo del narcotráfico, es decir, nada nuevo bajo el sol, pero lo que aportó Sebastián Lacunza en Diario AR son las precisiones. Una cosa es el conocimiento leve que tenemos de algunos temas y otro es aquello que deriva de poder decir cuánto dinero vino desde Texas, cómo lo mandaron y todo lo que son los encuentros de Espert con Machado, con el narcotraficante del avión, porque como señaló hoy Lacunza, un error que cometió Espert fue apurarse en decir que prácticamente no lo conoce. Poco menos que estaba haciendo dedo en un aeropuerto, pasó Machado y le dijo, va para el sur, lo llevo. Esa pretensión de Espert es muy banal, muy sonsa. Y con todo lo que se le vino encima a raíz de esta denuncia, la única defensa que le queda es que no se informe al respecto. La mafia de Clarín y La Nación no están diciendo prácticamente una palabra. Clarín ni hablar, no existe el tema. El tema es así. El primer candidato del partido del gobierno en la principal provincia de la República Argentina está denunciado por narco. Hay elementos periodísticos y políticos que juegan de una manera creíble, considerable, como para por lo menos centrarle el periodismo de los grandes medios a este tema. No lo hacen, cubren, le privan a millones de personas del derecho a la información, tanto que hablan de la libertad de expresión. Hay que reivindicar en la República Argentina el derecho a la información, ese que no se le concede a millones y millones de personas que son lectores y consumidores de la mafia de Clarín o de La Nación y que en este momento no tienen la menor idea, no saben una palabra de lo que pasa con Espert. Son 300 canales de Mañeto robados al fútbol, con el fútbol, no al fútbol, bueno, sí, de alguna manera. Son todos los diarios del interior, el que se llama La Voz y el que cualquier nombre de los diarios importantes de cada provincia es de ellos. Es decir,
la cobertura determina que no tengamos idea en ningún lado, en ninguna provincia. TN no dice nada, los 300 canales no dicen nada, la web de la mafia de Clarín tampoco dice nada y así estamos. Por eso vale tanto la pena escuchar a los que juegan una opinión al respecto desde la política y también desde el periodismo. Verbigracia, página 12. Y en la política, esto que van a escuchar ahora, Nicolás del Caño discutiendo con Espert y acusándolo como correspondía, como ahora se va demostrando, de ser un narco metido en el mundo de la política como candidato a primer diputado en la provincia más importante de la República Argentina. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, esta cuestión del privilegio estoy planteando por la acción que está tomando el Poder Ejecutivo contra la empresa Nucleoeléctrica Argentina y que obviamente esto es una estafa a gran escala, una impresionante estafa. Esto vengo a denunciar acá, que está preparando el Poder Ejecutivo para la empresa más importante del pueblo argentino, para la empresa que obviamente es una empresa diseñadora, es una empresa desarrolladora, es una empresa constructora y operadora de las centrales nucleares. En el caso, por ejemplo, cuando hablamos del desarrollo, el proyecto de Atucha 2 lo hizo la empresa Nucleoeléctrica. Y después la restauración de la empresa Embalse Río Tercero, la productora de energía Embalse Río Tercero. Y obviamente que si hablamos de lo que administra la empresa, administra las 3 centrales nucleares, la de Atucha 1, que produce 362 megavatios, la Atucha 2, que produce 745 megavatios, Embalse Río Tercero, 656 megavatios. En total, la producción permanente de energía limpia por parte del sistema nuclear argentino es de 1.763 megavatios, que equivale al 7 o al 9%, o en algunos casos, como estuve revisando el instantáneo del sábado pasado, al 11% de la producción total de energía eléctrica de la República Argentina. Lo primero que tenemos que decir es que esta empresa no tiene déficit. Esta empresa en el primer trimestre tuvo utilidades por 17.234 millones de pesos. Utilidades por 17.234 millones de pesos. Y obviamente la producción energética en materia de tarifa es la más baja del mercado. Y prácticamente trabaja al costo. Esto es, en síntesis, la empresa productora de energía de la República Argentina. Aparte de eso, como se dice acá, hay bienes tangibles e intangibles. Los bienes tangibles son Atucha 1, Atucha 2, Embalse, y todo lo que está a su entorno y las empresas que proveen la alta tecnología del sistema nuclear argentino, la formación de los técnicos, esa es la parte intangible. Ese personal prácticamente es irreemplazable, irreemplazable. Y obviamente, si vamos a la acción que desempeña, con respecto al tema de la promoción de la industria argentina, la producción de trabajo calificado, por ejemplo, y después tiene capacidades que son únicas en la región y en el mundo. Esto es el sistema nuclear argentino. Ahora, obviamente que digo que esto es una gran estafa,
porque aparte de vulnerar el programa nuclear argentino, donde estaba, por ejemplo, el desarrollo del CARE, que es un sistema modular, y que está en marcha prácticamente a 100 kilómetros de acá, y que está prácticamente en el 66% de su ejecución, y obviamente tengo que decir que en la historia que tenemos, la objeción que le hizo para reestructurar la deuda externa argentina al doctor Alfonsín, en aquel tiempo, los Estados Unidos le dijeron que tenía que cambiar su programa nuclear, porque obviamente es de preocupación y de disentimiento de los Estados Unidos con respecto al programa nuclear argentino en el tiempo de Alfonsín. Bueno, obviamente que tenemos una gran inversión por parte del pueblo argentino, ¿Y qué está haciendo el gobierno nacional? Vamos a ser prácticos y directos. Acá el presidente y su banda se está quedando con esta empresa. El presidente, su hermana y su banda se está quedando con esta empresa que tiene utilidades por 17.300 millones de pesos en el primer trimestre. Si la empresa tiene utilidades, si la empresa representa un costo bajo, en el total representa casi el 10% de la producción. Y esto obviamente que incide en la tarifa general. ¿Qué es lo que van a hacer con el sector privado? Primero van a comprar por chirolita, ¿verdad? Se habla del 49% de las acciones y del 5% para el sector laboral. Pero aparte de eso, le está exigiendo a Nucleareléctrica que pase las acciones del 20% que tiene a la Secretaría de Energía. ¿Quién la va a manejar? El ministro Caputo. O sea, el ministro Caputo va a manejar el 64% de las acciones. En manos de Caputo, ¿verdad? Fíjense, tenemos por ejemplo las creatividades de Caputo para robarle al pueblo argentino. El crédito de 100 años. Vean el dictamen de la Auditoría General de la Nación. 13 años de pago y 70 años de utilidad. Ese es Caputo. Y los fondos que él promueve son prácticamente utilidades para él, su familia y sus tataranietos. Robo al pueblo argentino en el crédito de los 100 años, no está dicho por mí, está dicho por la Auditoría General de la Nación. Le pregunto a los acá presentes, ¿hay alguien que sabe dónde está el oro? ¿Hay alguien que sabe dónde está el oro argentino? Que trasladó el señor Caputo. ¿En qué parte está? Otro robo a cara descubierta del pueblo argentino es el tema del oro, promovido por este señor. No da explicaciones dónde está el oro de la República Argentina. El tema de la deuda pública, primera etapa con Macri, 100.000 millones de dólares, segunda etapa con Milei, más de 100.000 millones de dólares. Y todas las tranzas que hay por el camino. Ese es el señor Caputo. Ahora, este gobierno está plagado de corrupción que no se debería convalidar con la acción que nosotros desempeñamos. El caso Libra es un caso de corrupción probada en la que participó el presidente de la Nación. El fentanilo, otro caso de corrupción del gobierno, donde le costó la vida a más de 100 personas. Y la estafa de Carina a los medicamentos, y ahora nos enteramos que el jefe de presupuesto, el candidato Esper, recibió $200.000 de un narcotraficante para su campaña. Y aparte, todo el apoyo para su campaña como candidato a presidente recibió el señor que está a cargo ahora de la Comisión de Presupuesto, que se encarga de trabar el funcionamiento de la Comisión de Presupuesto. Es realmente una barbaridad total. Y el problema que tenemos acá, yo le quiero agradecer a la presidenta de la comisión, a la senadora Silvina Larrauré, por el trabajo que hizo ayer, porque inmediatamente se abocó al tratamiento del tema. Porque nosotros acá votamos con preferencia, se votó acá por más de 2/3, cuando vota el cuerpo con preferencia le encomienda a la comisión el trabajo.
Y la verdad que la exposición que hizo ayer el doctor Diego Hurtado, que la estoy procesando para enviarle a todos, y el doctor Kremer, no tiene verdaderamente desperdicio. Y el llamado de atención desesperado que está haciendo el grupo técnico humano argentino de cómo están por vender la empresa más importante que tiene el país, suspendiendo el Karen. Han suspendido el Karen. Y este que está a cargo, este señor que está a cargo, Reider, arreglado con la Embajada de Estados Unidos, trae un nuevo generador, el ACR600, que utiliza uranio enriquecido y que la Argentina no tiene. Este es como hacían algunas empresas que compraban para vaciarla, así como se hizo con Embraer, por ejemplo. Bueno, este ACR300, ¿verdad?, viene a reemplazar lo que es el Karen. Entonces, el programa nuclear argentino a partir de Milei está paralizado. ¿Y cómo hacen? ¿Verdad? Le condenan al hambre y a la miseria a los trabajadores y a los técnicos y a los científicos que ahí están. En el mismo sentido que están haciendo con las universidades y con el sistema tecnológico de la República Argentina. Es verdaderamente vergonzoso. Por eso destaco lo que hizo ayer la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que se ocupó inmediatamente de este tema. Y voy a rechazar lo actuado por el presidente de la Comisión de Energía, ¿verdad?, que ha dilatado el tratamiento encomendado por el cuerpo, como lo hizo en su momento el mismo tratamiento que le dio la Comisión de Presupuesto. Él decidió que no era importante tratarlo. Él decidió eso. Una vergüenza realmente. Ahora, como acá estamos hablando de mucho dinero, si se dan cuenta que estamos hablando de mucho dinero que es para siempre, o sea, se están robando el 49% del sistema nuclear argentino, el presidente, su hermana y su banda. Se están robando. Y no puede ser con nuestro consentimiento, porque lo están haciendo para toda la vida. Porque aparte con empresas que recién están empezando, empresas americanas que traen, que recién están empezando, le estamos dando servicio tecnológico de 70 años nuestro. Estamos rifando nuestra tecnología. Ayer le pregunté al presidente de la Comisión de Energía y me dijo que no había problema porque no iba a cumplir igual los 7 días. Él decidió eso. Decidió no cumplir. Es un mal presidente de la Comisión. Un mal presidente de la Comisión. Y no sea que acá tenemos un taimado, porque acá se está hablando de negocio y de mucha plata y de negocio para siempre. Así como nos pasó con Cuellar. Un taimado que vino acá y que forzó el tema de la ley base 36 a 36. Acá están haciendo negocio con la ciencia, la tecnología argentina, la energía nuclear argentina, con una empresa que no da déficit y que van a tener ganancias automáticas. Y como todo sistema privado, lo primero que va a hacer es actualizar la tarifa, o sea que ese 10% va a tener la exorbitante tarifa que hoy tiene, que prácticamente 8 veces más del costo. Cuando el sistema nuclear entrega energía limpia y a nivel de costo, para ayudar al sistema central de costo. No quiero pensar, ¿verdad?, que hay gente que se está prestando a este negociado, porque vamos a ir hasta las últimas consecuencias en investigación completo acá. No vaya a ser que alguien esté ganando plata acá, a costa del sistema tecnológico de la República Argentina. Así que mi cuestión de privilegio va contra el Poder Ejecutivo por este robo que está planificando a cara descubierta al pueblo argentino, a su industria más avanzada y al presidente de la Comisión de Energía, que no hizo su trabajo y que le pido que cumpla con las disposiciones que tiene el cuerpo, o sino que se retire de la presidencia, porque estamos tratando temas que son estratégicos para la República Argentina. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, senador. Pasa a la Comisión de Asuntos. Con Javier Milei en el gobierno, Argentina
va camino a convertirse en un paraíso narco. En la desesperación por conseguir dólares, blanquean sin preguntar. Desregularon y dejaron sin controles todo. Tienen un diputado que blanquea guita para los narcos y una diputada detenida por traficar cocaína. Y no solo los bancan, sino que los pusieron cabezas de listas. Bullrich y Petri, más allá del humo que venden en redes, están pintados al óleo. En los 19 meses que lleva al frente de las Fuerzas Federales de Seguridad, la cantidad de avionetas con cocaína interceptada por Patricia Bullrich asciende a 0. Reitero, 0. Y si le sumamos las interceptadas por las fuerzas a cargo del ministro de Defensa, Luis Petri, el total se eleva a 0. Reitero, 0. Detrás del humo, las conferencias de prensa, los mensajes en redes, no hay nada. Nada de nada. Nada. Las únicas 2 veces que estos caraduras agarraron una avioneta con cocaína fue porque las naves tuvieron problemas técnicos. Y cuando la justicia investigó quiénes estaban atrás de los vuelos, esto que te voy a contar no lo vas a ver en ningún lado. Andá a prepararte un vermú, poné el celular en silencio y después de verlo, dale like y difundí la palabra. El 30 de octubre de 2024, una avioneta aterrizó en un campo cerca de Pueblo Andino, en Santa Fe. Cuando llegó Gendarmería, encontró 475 kilos de cocaína. Miren cómo lo anunció el gobierno. Este operativo fue realizado en conjunto entre el Ministerio de Seguridad, conducido por la implacable doctora Patricia Bullrich, y el Ministerio de Defensa, liderado por el doctor Luis Petri. Venimos con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a dar cuenta de el operativo más importante y más exitoso que registre la República Argentina, aire-tierra, en una operación compleja en donde participó la Fuerza Aérea Argentina, el Comando Conjunto Aeroespacial y la Gendarmería Nacional. El mayor operativo por tierra, agua, aire, espacio, crema del cielo de la historia argentina y no agarraron a nadie. Según Bullrich, los narcos escaparon en 2 camionetas. Cuando llega la Gendarmería, se estaban escapando ya 2 camionetas, que estamos buscándolas, que vamos a hacer todo lo posible por buscarlas y ver de dónde viene esa droga. Todo humo, todo. En primer lugar, la camioneta aterrizó por un desperfecto alrededor de las 17:30 y Gendarmería recién llegó a las 19:48, más de 2 horas después, y porque el dueño del campo llamó a las autoridades. Al otro día detuvieron al piloto, un boliviano que no fue recogido por 2 camionetas como dijo Bullrich, sino que salió corriendo campo traviesa. Lo encontraron en una barranca del Carcarañá. A partir de aquí, Bullrich no volvió a hablar del tema. Siquiera fue a la quema de la droga que se realizó en Firmat. Y eso que detienen a un jubilado con una plantita de marihuana y hacen un video como si fuese el Chapo Guzmán. ¿Qué motivó el llamado a silencio de Bullrich? Resulta que al identificar al piloto, se llevaron la sorpresa de que se trataba de un ex militar boliviano llamado Oscar Armando Cava Hurtado, acusado de perpetrar delitos de lesa humanidad en la llamada masacre de Sacaba, tras el golpe de Estado contra Evo Morales. Cava Hurtado ordenó disparar contra civiles. Los militares mataron a 10 personas e hirieron a 120. Estaba a la espera del juicio cuando lo detuvieron en Argentina transportando 475 kilos de cocaína. La masacre de Sacaba fue el 15 de noviembre de 2019. 3 días antes, Bullrich había enviado gendarmes y armamento para apoyar a los golpistas. Cuando en julio de 2021 se supo esto, Bullrich fue denunciada penalmente por el gobierno argentino. Está imputada por contrabando agravado de armas y municiones, pero la causa avanzó lentamente. Y como suele ocurrir con la justicia corrupta y cobarde que tenemos, se paralizó cuando Bullrich volvió al gobierno. El juez que tiene la causa se llama Alejandro Catania. ¿Qué pasa, don Alejandro? ¿Qué pasa? ¿Nos estamos haciendo los boludos?
¿Vas a seguir perpetuando la impunidad acá? ¿Se entiende por qué la ministra vitivinícola no habló más del que fue supuestamente el más grande operativo antidroga de la historia argentina? El narco tampoco habló. No se investigó más y en un juicio ultra rápido a los 4 meses lo condenaron a 7 años de prisión. Nadie más fue detenido, ni se supo dónde planeaba aterrizar la avioneta, aunque había indicios de que su destino final era Pergamino. ¿De dónde? ¡Qué casualidad! Es oriundo José Luis Espert. Lo que nos lleva al segundo caso. En el canal ya hemos contado cómo José Luis Espert usó la camioneta, usó los aviones y lavó guita para el narco Federico Fred Machado. Otro que supo usar los aviones de Fred fue uno de los dueños de Lácteos Vidal, Vidal Bada Vázquez, alias Vidalito. Vidalito, en 2016 viajaste con Fred en el Gulfstream matrícula N546MG que usaba Machado en esa época. Me lo contó el ex de Vicky, que era el tercer pasajero de ese vuelo en el que viniste con Fred, que venían de Colombia. ¿A qué viene esto? Ya les cuento. El 23 de enero, la ministra vitivinícola anunció que habían encontrado otra avioneta con cocaína. Y otra vez vendió humo con lo de espectacular operación de Gendarmería y el Ministerio de Defensa. Como sospecharán, no hubo ningún espectacular operativo. La avioneta se quedó sin nafta a la altura de Ibicuí, Entre Ríos, y un vecino llamó a la policía porque desconfió de 2 personas que intentaban cambiar pesos bolivianos por argentinos. Cuando encontraron la avioneta aterrizada en un campo, había 359 kilos de cocaína. El piloto y su acompañante fueron procesados y están detenidos en Ezeiza. Pero en este caso, la justicia, o mejor dicho, la Fiscalía Federal de Gualeguaychú, a cargo del fiscal Pedro Rebollo, siguió investigando. Y descubrió que la avioneta Cessna 210 Centurión había sido adquirida en 2023 por 3 peruanos que habían pagado $13.000. ¿Saben cuál es el valor de mercado de un Cessna 210 modelo 81, como el que aterrizó en Ibicuí? Unos $240.000. ¿Quién les vendió la avioneta a los narcos a precio más que de amigo, 20 veces más barata? Una empresa con sede en Carlos Casares llamada Transportes El Nacional. ¿Saben quién es el dueño de Transportes El Nacional? Vidal Bada Vázquez. Vidalito. Viajaba con un narco, le vendió una avioneta a los narcos y hay más. En la Patagonia, los Bada Vázquez se asociaron con Claudio Alberto Sicarelli, primo hermano y señalado como testaferro de Fred Machado, en cuyos aviones solían viajar Vidalito y Espert. Sicarelli compró la camioneta Chapa OIO 592 blindada para que la use Espert en la campaña presidencial 2019. Es la actual pareja de la diputada Lorena Villaverde, procesada en 2002 en Estados Unidos por traficar medio kilo de cocaína. E intentó quedarse con una mina de oro y plata en Andacollo, en una presunta maniobra también para blanquear guita del narcodetenido Fred Machado. Acá aparece Vidal Bada Vázquez. El 28 de julio de 2021, 3 meses después de la detención de Fred Machado, se constituyó la empresa Ecofriendly Sociedad Anónima, con el objetivo de quedarse con la mina de Andacollo. Los socios fundadores fueron Sicarelli y María Cecilia Roncero. ¿Quién es María Cecilia Roncero? La socia de Vidal Bada Vázquez en Transportes El Nacional, la firma que le vendió a precio amigo la avioneta a los narcos. Sicarelli, que dicho sea de paso es armador de la Libertad Avanza en Río Negro, se retiró de Ecofriendly hace unos meses, cuando aparecieron nuevas pruebas de la relación entre Espert y el narco Fred Machado. Adivinen quién se quedó con la empresa. Vidalito. ¿Por qué está preso Fred Machado? Quien, en otra casualidad, es defendido por el abogado de Milei, Francisco Oneto. Machado está preso por conseguirle aviones a los narcos
y lavar guita de los narcos en negocios mineros y a través de políticos como José Luis Espert. Ahora está con prisión domiciliaria en su mansión de El Cóndor, cerca de Viedma, una villa balnearia, a la espera de su extradición a Estados Unidos. Aviones para los narcos, negocios mineros, conexiones políticas. El mismo patrón. ¿Cuáles son las conexiones políticas de los Bada Vázquez? Lácteos Vidal se convirtió en un símbolo del movimiento empresarial antibloqueo que impulsa Florencia Arieto, con el aval de Patricia Bullrich. Si no la tienen, Arieto es como una Bullrich de segunda selección. Arieto tiene el Buda y tiene la Virgen. En 2022, ante un reclamo laboral, Lácteos Vidal echó a 29 trabajadores sin indemnización. El gremio Atilra organizó protestas en la planta de Carlos Casares. Arieto y Bullrich cayeron con el ejército mediático a tratar de mafiosos a los que luchaban por la reincorporación de los trabajadores. Hoy el conflicto sigue, pero la justicia laboral le dio la razón a los trabajadores e impidió que Lácteos Vidal se descapitalice para no pagar los fallos adversos. Bullrich, Arieto, La Nación, Clarín, Infobae, La Nación Más, TN presentaron a Lácteos Vidal como una pyme familiar acosada por la mafia sindical. Les voy a hacer un resumen del entramado de esta pyme familiar. Además de Lácteos Vidal Sociedad Anónima, son dueños de Agropecuaria Vidal Sociedad Anónima, que se dedica a la cría de vacunos. Transportes El Nacional Sociedad Anónima, la que le vendió la avioneta a los narcos. Ecofriendly S.A., la que armaron con los narcos que financiaron a Espert, al que Sicarelli le dejó un mensaje hace unas semanas en una nota que dio al medio Noticias Río Negro. No me extrañaría que Espert los haya mexicaneado. No serían los primeros. Paramillos S.A., una minera con sede en Carlos Casares, cuyo punto más alto está a 81 metros sobre el nivel del mar. Raro. El Garavero S.A., otra minera con sede en Córdoba. María Facunda S.A., María La Santa S.A., La Vidalita S.A. y Agropecuaria La Constancia S.R.L., las 4 sociedades a las que Lácteos Vidal quiso transferirles patrimonio para no pagar sus juicios laborales. Estancia La Manuela 1918 S.A., Ganadera Oeste SAS, Quinta Criolla S.A., Volks S.A., Sevi S.A., Logística El Poro S.A., Vidal Vázquez Developers S.A., Energía Vidal S.R.L., Antonioni S.A., Santiedo S.A., Luaypen S.A., Lugoví S.A., Huijoca S.A. y alguna más que se nos debe haber escapado. Además, los hermanos Vidal y Alejandra Bada Vázquez tienen acciones en las pizzerías Los Talentos, Kentucky, Guerrín y San Pedro, y también en el Pertuti de Lanús. Y además hacen negocio con narcos, una verdadera pyme familiar. Más allá de las 2 avionetas que detuvieron porque se cayeron, con el regreso de Bullrich los cielos argentinos se convirtieron en zona de tránsito libre para los aviones del narco y los campos del noroeste bonaerense en zona de descarga. En los últimos 4 meses, en esa región fueron halladas 4 avionetas incendiadas. En un campo de Pergamino a la vera de la Ruta 32, en otro campo a la vera de la Ruta 8, cerca de La Vanguardia, 70 kilómetros antes de llegar a Pergamino viniendo desde el norte, y cerca de la localidad de Manuel Ocampo, también en Pergamino. Espert creó una sociedad en Pergamino hace poco, se llama El Encuentro de Casteló. Chucky, ¿qué haces tanto tiempo? ¿Dónde andabas? En Texas, buscando información. Después te cuento. Mira, bueno, a ver, ¿a qué se dedica la sociedad de Espert en Pergamino? Explotación de campos, transporte de mercaderías en general, logística y distribución de cargas nacionales e internacionales. Ah, nada que ver con lo que veníamos hablando. No, nada que ver con el narco, el ex de Españolo. ¿Ex de Españolo? Sí, después borró todas las fotos que tenía con Españolo. No sería si son amigos. Ah, vos decís ex amigo. Sí, ex amigo. ¿Por qué tantas avionetas narco en Pergamino? El dispositivo es así. Cosechan la coca en Perú,
procesan y cargan la cocaína en Bolivia, vuelan a Paraguay, bajan sobrevolando más de 1000 kilómetros de Argentina con total tranquilidad y descargan en la zona de Pergamino, donde arranca la autopista que conduce a la ciudad de Buenos Aires. No parecen estar funcionando ni los 200 metros de alambrado que puso Bullrich en la frontera, ni los F-16 que no vuelan, que le compraron a Petri para cumplir su sueño cosplayer. Acá hay un gran problema de fondo. No es solo que Bullrich gasta la mayor parte del presupuesto de seguridad en material represivo, que Gendarmería se dedica a paliar jubilados en vez de cuidar las fronteras, que Bullrich se la pasa vendiendo humo en redes con videitos cinematográficos, que por cada kilo de cocaína que decomisan les entran 1000. El problema de fondo es que detienen tranzas, mulas y perejiles, pero protegen a los que proveen la logística y lavan la guita narco. ¿Saben qué pasó en Centroamérica cuando detuvieron a Fred Machado? En el juicio contra una de las cómplices de Fred, que se desarrolló en Texas, un oficial colombiano le dijo al jurado que el número de aviones que transportaban drogas en el Caribe disminuyó un 59% tras la caída de la banda en 2020. Más drástico aún fue el descenso en Guatemala, donde Machado tenía sus negocios mineros. De 2020 a 2023, las incautaciones de cocaína cayeron un 90%. Queda claro que si se detiene a los que proveen los aviones y lavan la guita para el narco, el tráfico de cocaína se desploma. Es la única forma de frenar la violencia narco. Pero acá el gobierno hace todo lo contrario. Protege a los que proveen de aviones a los narcos e incentiva el lavado. Y encima los pone de candidatos. Cuando hablaste de los negocios de Machado en Guatemala, ¿no dijiste que, como hizo acá con Esper, Fred la bobita en la campaña presidencial de Jimmy Morales? Pará, Chucky, deja de meterme en conflictos internacionales. Licenciado Jimmy Morales, un diputado argentino lo acusó a usted y a Yamatei de haber recibido financiamiento para su campaña electoral de un supuesto narcotraficante argentino. ¿Usted tiene algo que ver con eso? Nada que ver. Mire pues, ese diputado argentino es un comunista. ¿A qué fuiste a Texas? A ver papeles del juicio de la banda de Fred Machado. Hablé con algunos periodistas que vieron el juicio, con algún secretario juzgado. ¿Encontraste algo de Esper? Según me contaron, está hasta la pija. Termina preso. No acá, en Estados Unidos. Lo tienen sindicado como posible cómplice. ¿Qué hay? Y está la contabilidad secreta llevada a Fred, hay una libretita escrita a mano con los nombres de los narcos y los lavadores, están los giros de las cuentas de Machado en el Bank of America y el JP Morgan. ¿Y la trajiste toda esa? O sea, dámela ya esa documentación. No pude porque hay secreto de sumario, ¿qué querés que haga? Y está todo guardado hasta que se inicie el juicio contra Fred. O sea, Chucky, me vendiste humo. O sea, sos peor que Bullrich. Ya va a saltar todo cuando lo extraditen a Fred. Por eso lo pusieron a espera en cabeza de la lista. Necesita los fueros. Mira, el pedido de extradición está en la corte, cajoneado por estos turros, que a Cristina la liquidaron en 40 días. Este lleva 3 años, es narcotraficante, está pedido por Estados Unidos y la corte se hace la boluda. Me defraudaste, Chucky. ¿En serio no pudiste traer ningún papel de allá? Me extraña, araña, que siendo mosca no me conozcas. Tranquilo, todo a su tiempo. Falta un mes para las elecciones. Che, ¿los de Lácteos Vidal tienen algo que ver con las cascadas lácteas en la Quinta de Olivos? ¿Cascadas lácteas? ¿Qué es eso? Algo que anda circulando en Twitter. Búscalo. Revelador. A ver. No. ¡No! ¿Qué hace? ¡No! ¡Qué degenerado! ¿Ese es Milei? ¿Ese es Milei? De saludar a un amigo de la casa, el economista Horacio Robelli. Horacio, querido, ¿cómo estás? Bien, querido Lucas, muchas gracias por la comunicación. Saludos a vos y a todos los amigos de la querida Radiográfica. Estoy viendo un título de la política online que cuenta que Caputo ya se gastó la mitad de lo que liquidó el campo para contener el dólar. Es decir, que están quemando dólares todos los días porque es insostenible este modelo. ¿Qué me puedes contar de la cuestión económica, Horacio?
Y la situación es dramática. Lo que pasa es que ellos tratan, y los medios lo ayudan, porque recordemos que Clarín tiene deuda en dólares, La Nación tiene deuda en dólares, las grandes petroleras tienen deuda en dólares. Sí. Entonces tratan de que, ellos tratan a su vez, porque lo plantearon por la Fundación Mediterránea, que devuelva un seguro de cambio para sacarse la deuda en dólares y pasarse al Estado. Mientras ellos solapadamente y cobardemente tratan de sacarse su deuda y pasársela al Estado, tratan de no hacer onda para que esto no se lo lleve puesto a todos. Te freno un segundo ahí, Horacio. Es muy importante esto que estás contando porque ya pasó cuando Cavallo estaba en el Banco Central durante la dictadura cívico-militar, que fue hacer pública la deuda de los privados. Exacto, hecho lo que hicieron, el famoso seguro de cambio fue que ellos le pagaron la deuda en pesos. Estamos hablando de Pérez Compán, de los Macri, de los Ornequian, de los Bulgeroni. Pasaron su deuda en dólares, se la pasaron al Estado Nacional. Sí. Ellos le pagaron en pesos al Banco Central, con una tasa que regulaban con el Banco Central. En el Banco Central estaba el presidente Cavallo y después Julio González del Solar, dos truanes, dos hombres dos penicios, bueno. Y a su vez el Estado tomó esa deuda en dólares y le pagó, pese a que habíamos sido derrotados en Malvinas, los acreedores nos aceptaron un título externo en dólares, que son los bonos 1982, los bonos externos de la República Argentina 1982, y después esos bonos utilizaron las privatizaciones de Menem al 100%. Techín le hizo redonda, Techín se sacó la deuda, el Grupo Roca se sacó la deuda, la pagó en pesos, el gobierno colocó un bono en 82, ese bono en la década del 90, al principio de la década del 90, la lámina decía $100 y valía 18, 16, 20 dólares, eran bonos basura. Claro. El grupo Techín lo volvió a recomprar ese bono basura y después se lo cambió al 100% para quedarse con Somisa, que hoy se llama Tenar y Quedrar en San Nicolás. Tal cual. Bueno, Por por eso nada. yo lo contaba en algún artículo de los panoramas sindicales semanas atrás que Paolo Roca pagó por Somisa el 10% de su valor. A ver, del valor que el propio Estado decía que valía, ¿no? Totalmente de acuerdo. No tienen valor en Totalmente realidad de acuerdo. esa fábrica porque es como ponerle un valor a Atucha. ¿Cuánto vale Atucha? No tiene valor, es estratégico para la nación. Bueno, en este caso hicieron, bueno, acá quieren repetir lo mismo. Lo único que hizo la Fundación Mediterránea hasta ahora fue proponerle a Milei, en realidad estoy hablando ahora, después a principios del mes, ante la corrida inminente que se venía, que le pasen la deuda de ellos al Estado. Y el otro, Caputo, porque acá la pelea es entre los grupos financieros extranjeros, que Caputo y todo el equipo de economía le sirve fielmente, estamos hablando del capital financiero de Manhattan, ellos están yendo, ellos son los que están vendiendo. El derrape del precio de las acciones y de los títulos públicos en Wall Street y en realidad en la Argentina en todos lados, es porque el gran capital financiero se está deshaciendo de posición en títulos públicos argentinos, sobre todo en pesos, que le había dado tanta ganancia, por verdad que ellos después de la devaluación trajeron dólares, compraron títulos en pesos y ganaron fortuna, ganaron 80% o más en dólares en el 2024. Este año venían a los golpes, bueno, ahora saben que se tienen que ir. Por eso sube el riesgo país. El riesgo país sube porque están mal vendiendo títulos públicos, tanto en pesos como en dólares, pero sobre todo en pesos. Tratan de sacarse de pesos porque saben que van a un reperfilamiento o a un default. Claro. Entonces trata de sacarse. Los grandes fondos de Manhattan son los que están vendiendo los títulos en pesos. Es decir, que la corrida, la corrida o la suba del dólar, digamos, así se refleja la corrida, tiene que ver con los fondos internacionales que se están dolarizando. Exactamente, se calcula que no tienen menos de 35.000 millones de dólares de título de deuda en pesos. No es una cosa tan sencilla. Acordate que la deuda está en pesos, pero la Secretaría de Finanzas lo contabiliza en dólares. Sí. El total de la deuda en títulos en moneda nacional es de 158.239 millones de dólares. Es en pesos, pero lo maneja en dólares. Los principales títulos son el Boncal, los Bonte, el Boncer, el Quasi Percer, el Bono Consolidado 2089. Todo eso suman 150, es en pesos, pero suman 158.239 millones de dólares. Un cálculo que hacemos nosotros locura. En base a las informaciones. No te escuché, Marcos. No, qué locura. Luca. ¿Quién tiene la mayor parte de esos títulos? Bueno, una parte importante lo tienen los bancos locales, que lo negocian permanentemente.
acordate que de acá a fin de año vencen 81 billones de pesos, 81 billones de pesos, o sea, eso sería más o menos unos 45 mil millones de dólares, que vencen de títulos en pesos en octubre vencen 25 billones, en noviembre 20 billones, en diciembre 36 billones, 81 billones de pesos. Unos 45 mil millones, es en pesos por unos 45 mil millones de dólares. Los mayores poseedores son los bancos locales. Los bancos locales también tienen participación largo, porque estamos hablando del RIC, del Santander, del Bilbao y Cata, del Macro, de Galicia, en todos ellos tiene participación largo, aparte de tener en el Citi, bueno, y estos bancos locales, extranjeros o nacionales, pero que operan en el país, son los que poseen esos títulos, de gran parte de esos títulos en pesos. Otra parte lo tienen ellos directamente en títulos en pesos, y es lo que están vendiendo en Wall Street y en cuanto mercado puedan. Estamos hablando con Horacio Robelli. Horacio es parte del Foro de Economía y Trabajo. Yo comentaba recién, que está en el portal nuestro de radiográfica.org.ar, el último documento, que se van repitiendo porque, claro, la crisis se profundiza, se describe la crisis, pero lo que más me interesa de este foro y de las propuestas, que estás vos y tantos otros economistas del campo nacional, es que plantean cómo salir. En el punto número 2 hablan de la emergencia cambiaria. Es decir, que si se va Milei, vamos a suponer, vamos a hipotetizar que se termina este experimento llamado Javier Milei en Argentina, se puede ir mediante una asamblea legislativa, es decir, que después de una fuerte derrota electoral, una brava derrota electoral el 26 de octubre, que los sectores de la oposición digan, bueno, esto hay que terminarlo, que aparezca un Duhalde, no sé, estoy hipotetizando, Horacio, pero si le ponemos un poco de racionalidad a la economía y al mando del Estado argentino, lo que ustedes están planteando es la emergencia cambiaria. ¿Por qué? Contar a la audiencia por qué es tan importante hoy en Argentina, urge plantear la emergencia cambiaria. Bueno, yo te voy a decir que la emergencia cambiaria la aplicó el doctor Ilia, no bien asumió el 12 de octubre de 1963 y aplicó en principio el 64 la emergencia cambiaria. Sí. Es una medida extraordinaria que adopta un gobierno porque tiene el control total del cambio. El control total, vos no podés comprar ni vender un dólar sin autorización expresa del Banco Central de la República Argentina. Esa es la emergencia cambiaria. Supera el cepo, o sea, el cepo vos le ponés restricciones, acá directamente vos no podés comprar ni vender un dólar sin autorización expresa, le tenés que fundamentar por qué, claro, nosotros tenemos un presidente del Banco Central que era un lujo, el gran economista Lizalde, que fue el presidente del Banco Central, y el ministro de Economía era, bueno, había empezado, terminó siendo el hijo Pulicia, pero era Eugenio Blanco. Con Eugenio Blanco como ministro de Economía, después Félix Elizalde, presidente del Banco Central, se cumplió una estricta emergencia cambiaria. Nosotros veníamos de una situación no tan pésima como ahora, no teníamos la garra del capital financiero internacional, pero sí le debíamos... No, era otra Argentina, Ilia, año 63, otra Argentina, tal cual. La emergencia cambiaria es eso. Nosotros lo exigimos cuando el idiota Alberto Fernández hizo la emergencia económica y expresamente excluyó la emergencia cambiaria, que nosotros se lo pedimos por escrito. Le pedimos por escrito que incluyera la emergencia cambiaria. No, a ver, cualquiera, Horacio, que entra a nuestro portal, pone Horacio Robelli en el buscador. Hemos publicado notas tuyas durante todo el gobierno del Frente de Todos y vos insistías una y otra vez, gritabas, acá hay que dejarse de joder y declarar la emergencia cambiaria, cosa que ni Guzmán ni Massa hicieron. Porque la emergencia cambiaria le da pleno poder al Banco Central, pero tenés que tener, no podés tener los directores que no están en el Banco Central, hay que removerlos a todos, o sea, vos tenés que poner gente que realmente defienda los intereses nacionales y populares, como fue el caso de don Félix Elizalde y de Eugenio Blanco. Con gente proba y un presidente como Elías, de esto se sale, porque ellos fíjate lo que están haciendo ahora, mirá lo que está liquidando el campo cumplió, el campo le liquidó de esos 7.000 millones de dólares, liquidó más de 5.000 al 30 de septiembre, no tengo el dato. ¿Y cuánto compró el Banco Central? 2.207 millones. Son datos del Banco Central. O sea que menos de la mitad de lo que dio el campo
grupo pudo comprar el Banco Central. ¿A dónde se fue el resto? Hay fuga permanentemente. Vos lo ves cuando lo ves globalmente. Si nosotros le dijéramos a los oyentes que en el gobierno de Milei entraron más de 72.000 millones de dólares, 14.000 millones de dólares de ampliación del Fondo Monetario Internacional, 5.000 millones de dólares del crédito del Banco Mundial y del BID, dos repos por 3.000 millones de dólares, el superávit comercial acumulado desde el 1 de enero del 24 al 31 de agosto, 24.000 millones de dólares, tienen el encaje, del blanqueo tiene encaje 13.000 millones de dólares, o sea, los bancos captaron parte de ese blanqueo en depósito, una parte la apretaron y otra parte la dejaron en encaje en el Banco Central, y tienen el swap de China de 13.100 millones de equivalente a 13.100 millones de dólares, vos tenés 72.000 millones de dólares, y resulta que las reservas son negativas. Las reservas son negativas de deuda. Claro. Es un desfalco. Vos te das cuenta que era la fuga, ellos acrecentaron, la reserva bruta la acrecentaron en menos de 19.000 millones de dólares, con respecto a la inútil de Alberto Fernández. Era 21.428 millones de dólares el 7 de diciembre del 2023 y es de 40.374 millones de dólares el 30 de septiembre. Entonces, vos te dan 72.000. Vos te acrecentaste la reserva en 19.000, te faltan 53.000 millones de dólares. 53.000 millones de dólares, nadie dice esto. Claro. Vos pagaste de interés y capital menos de 20.000. Vamos a 20.000 millones, son 53.000. Vos te das cuenta que tenemos ahí 33.000 millones de dólares que no sabemos dónde está. El triángulo de Caputo, vos me lo publicaste. El triángulo de Caputo, 33.000 millones de dólares, porque es hijo de puta, y no es preso, porque lo apaña el capital financiero internacional. Vos ves lo que ingresan al país, cuánto te quedó en el Banco Central, cuánto se pagó de deuda, y el resto fuga. Fugaron no menos de 33.000 millones de dólares. El triángulo de la Bermuda de Caputo. Acá estoy viendo, lo publicamos el 16 de agosto, el triángulo de Caputo, y vos decís, ni todas las embarcaciones que se perdieron en el triángulo de las Bermudas en toda su historia alcanza la suma de la fuga de capitales de la Argentina. Esto es un escándalo, pero me parece, volviendo al inicio de la charla, porque esto lo venimos repitiendo, ojalá, se investigue todo esto y vayan presos, porque son delitos que están cometiendo en la Argentina, y que no es de ahora, ¿no? Son figuras que se repiten. Pero quiero volver también sobre lo primero que decías, que Techín, Clarín, los del Círculo Rojo de la Argentina están viendo cómo en esta crisis ganan. ¿Cómo no pierden? Porque Clarín se endeudó, Clarín y sus socios ahí, Martínez, se endeudaron 1.245 millones de dólares que no pueden pagar. Una cosa, ellos se endeudaron $1 de 1.200 pesos, otra cosa es que el dólar se va a salir a 10.000, quiebra. Va a ser como hizo Dualde, como contaste recién, que Dualde va a decir que Clarín es un patrimonio cultural y no le podía pagar a Goldman Sachs. Dualde lo salvó a Clarín en 2002, con la modificación de la ley de quiebras. Es lo que contaste vos recién, otro Dualde. Bueno, Dualde, o sea, ellos se ponen para salvarse eso. El peor caso es el caso de Plus Petrol. Plus Petrol es una empresa nacional, pertenece a la familia Rodríguez Rey y la familia Poli. Se endeudaron por 1.700 millones, no 1.700.000 dólares, 1.700 millones de dólares a $1 a 1.100 pesos para comprarle a ExxonMobil, que por supuesto llegó los dólares, su participación en Vaca Muerta. Hoy ExxonMobil va a volver y va a comprar por la tercera parte de esta deuda, porque el dólar vuela por el aire. Esto lo hemos vivido tantas veces, digamos, acá. Entonces, ¿qué tratan de hacer los grupos locales? Para no perder, tratan de que el Estado vaya y lo socorra, que también corremos el riesgo, porque de ganar Schiaretti, la Fundación Mediterránea, el grupo de los 5 o 6 gobernadores que llaman Provincias Unidas, lo primero que van a imponer es esto, lo que dijiste vos al principio. Tal cual. Sí, lo que expresa Provincias Unidas es un vínculo con Fundación Mediterránea, Arcor, por ejemplo, que han ganado en todos los gobiernos. De hecho, Arcor... Tienen fortuna, fugan plata y tienen deuda. Bueno, me acuerdo, lo hemos charlado con vos, Horacio, cuando Martín Guzmán decía, está bien que las empresas argentinas se desendeuden. Arcor estaba, después del macrismo, endeudada en dólares, pero su dueño Pagani había fugado y se había hiperenriquecido en dólares. Bueno, el Estado argentino durante la pandemia le dio dólares muy baratitos a Arcor para que se desendeude. Al precio oficial, este hijo después no pone ninguno preso. Estaba el dólar para abril del 2021. Le dieron dólares a 230 pesos cuando el paredero estaba a 460. Sí.
Le dieron dólares, sí, compraba dólares a precio oficial. Ellos acá hacen lo mismo, le están comprando dólares a precio oficial a Caputo, y Caputo le está vendiendo, por supuesto, a los amigos. A los otros le puso restricciones, no le permite funcionar a los agentes, ahora se llaman los agentes bursátiles, se llaman agentes de liquidación y compensación, ni a la billetera. No dice operar en dólares porque los únicos que pueden comprar dólares son sus patrones. Le pone restricciones a la COCO, a todos los paralelos que son migajas, porque quiere vender los dólares a sus jefes, como hizo cuando fue presidente del Banco Central, en esos de junio a septiembre del 2018, que le vendió 15.000 millones de dólares. Uno veía venir los aviones con dólares de Washington, el Fondo Monetario Internacional, y después a 2 o 3 semanas se volvían a ir con rumbo desconocido. Acá está haciendo exactamente lo mismo, sí, con total amparo de los medios, porque los medios saben que le deben plata a BlackRock y a Vanguard y a todos esos grandes grupos. Entonces, para que no se peleen entre ellos, dejan fugarlo. Estamos en pleno proceso de fuga, no sé cómo termina, a qué precio termina esto, pero termina de la peor manera. O sea, termina de la peor manera empobrecimiento de la población, claro, porque al aumentar el precio del dólar, aumenta el precio de... Lo vamos a agarpar nosotros. Horacio, querido, te mandamos un fuerte abrazo y como siempre, muchas, pero muchas gracias por tu aporte. En realidad, querido Lucas, siempre gracias a vos por sacarlo del foro, por sacarme a mí lo personal, siempre amable y siempre amigo. Un gran abrazo. Abrazo, amigo, cuídate mucho. Horacio Robelli, economista. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero impopular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, ¿qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos,